Buenas tardes con todos quienes acompañan a través de Facebook y de Zoom al estudio del día de hoy. Como cada lunes, los miembros del Centro Espírita Francisco de Asís, en Quito, Ecuador, les damos la más cordial bienvenida al Evangelio en el Hogar y al curso de Trabajadores Espíritas. Vamos a iniciar el estudio con una oración. Cerramos nuestros ojos, elevamos nuestros pensamientos de gratitud al Creador. Divino Padre Dios, gracias por permitirnos estar juntos en este estudio, tus hijos de espíritus encarnados, deseosos de crecer, de aprender, de evolucionar en tu divino camino, de entender y de ser parte de nosotros las enseñanzas de nuestro Maestro Cristo Jesús. Te pedimos que por favor bendigas este estudio y permitas que nuestros espíritus guías y nuestros hermanos benefactores nos inspiren con buenos pensamientos, con sentimientos de amor y de luz, para que todas las enseñanzas y todo el conocimiento que recibamos de tus manos generosas el día de hoy lo podamos poner en práctica en cada momento y en cada acción, y podamos compartir tu mensaje divino, no solo a través de palabras, sino también a través de acciones, a través de pensamientos y a través de oraciones. Te pedimos tu permiso y tu bendición divina para empezar este estudio agradeciéndote por todas tus bendiciones, Divino Padre Dios. Que así sea. Perfecto. Voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar con el Evangelio en el Hogar. Hemos abierto el Evangelio según el Espiritismo al azar y el capítulo que salió el día de hoy es del capítulo 27. El capítulo 27 es Pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Capítulo 27. Y el ítem que no salió fue el ítem número 9. Denme un momentito. Déjenme ajustar el tamaño de la pantalla que puedan verlo mejor. Perfecto. Vamos leyendo un poco sobre los ítems que salieron el día de hoy, porque son varios. Y luego haremos una reflexión sobre lo que estamos leyendo. Claro, si es que en Facebook tienen preguntas, pueden dejarlo en la sección de comentarios y las estaremos respondiendo al final del estudio. Acción de la oración. Transmisión del pensamiento. La oración es una invocación. A través de ella nos ponemos con el pensamiento en relación con el ser a quien se la dirigimos. Puede tener por objeto hacer un pedido, agradecer o alabar. Podemos orar por nosotros, podemos orar por nosotros mismos y por los demás, por los vivos y por los muertos. Las oraciones dirigidas a Dios son escuchadas por los espíritus encargados de ejecutar su voluntad. Las que se dirigen a los espíritus buenos son transmitidas a Dios. Cuando alguien ora a otros seres y no al Señor, no hace más que recurrir a intermediarios o a intercesores, porque nada puede hacerse sin la voluntad de Dios. El espiritismo permite comprender la acción de la oración, porque explica el modo como se transmite el pensamiento, ya sea que el ser a quien oramos atienda nuestro llamado o que simplemente llegue hasta él nuestro pensamiento. A fin de que comprendamos lo que sucede en esa circunstancia, debemos imaginar que todos los seres, estén encarnados o desencarnados, se hallan sumergidos en el fluido universal que ocupa el espacio, tal como nosotros nos encontramos en este mundo dentro de la atmósfera. Ese fluido recibe un impulso de la voluntad, es el vehículo del pensamiento, del mismo modo que el aire lo es del sonido, con la diferencia de que las vibraciones del aire están circunscritas, mientras que las del fluido universal se extiende hasta lo infinito. Así pues, cuando el pensamiento se dirige hacia algún ser, tanto si se encuentra en la Tierra o en el espacio,
ya sea de un encarnado hacia un desencarnado o de un desencarnado hacia un encarnado, se establece entre uno y otro una corriente fluídica que transmite el pensamiento, al igual que el aire transmite el sonido. La energía de la corriente es proporcional al poder del pensamiento y de la voluntad. De ese modo, los espíritus oyen la oración que se les envía, sea cual fuere el lugar donde se encuentren. Se comunican entre sí y nos transmiten sus inspiraciones. De ese modo también se establecen las relaciones entre los encarnados. Esta explicación está dirigida en especial a los que no comprenden la utilidad de la oración puramente mística. No tiene como objetivo materializar la oración, sino hacer comprensibles sus efectos mediante la demostración de que puede ejercer una acción directa y efectiva. Con todo, dicha acción no deja por ello de hallarse subordinada a la voluntad de Dios, el juez supremo de todas las cosas y el único capaz de hacer que resulte eficaz. Esto lo remarco, lo vamos a discutir en un momento, pero debemos tomar, antes de seguir leyendo el siguiente ítem, debemos tomar en cuenta que básicamente toda oración que hagamos siempre va a estar supeditada a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta, que en un momento lo vamos a discutir. Vamos al ítem 11. A través de la oración, el Padre atrae la asistencia de los espíritus buenos que se acercan para sostenerlo en sus buenas resoluciones y para inspirarle pensamientos de bien. El hombre quiere así la fuerza moral necesaria para vencer las dificultades y regresar al camino recto, en caso de que se haya desviado. Del mismo modo que puede también apartar de sí los males que atraería a causa de sus propias faltas. Un hombre, por ejemplo, que comprende que su salud está deteriorada por los excesos que ha cometido y que arrastra hasta el fin de sus días una vida de sufrimiento, ¿tendrá derecho a quejarse si no consigue la curación que se propone? No, pues habría podido encontrar en la oración la fuerza necesaria para resistir a las tentaciones. Si dividimos en dos partes los males de la vida, una parte constituida por los males que el hombre no puede evitar y otra parte por las tribulaciones de las cuales él mismo es la causa principal, tanto por su indolencia como por sus excesos, se verá que la segunda supera en gran número a la primera. Básicamente aquí nos dice que las tribulaciones que nosotros podemos evitar siempre serán mayores en número a las tribulaciones o a las pruebas que están fuera de nuestras manos. Eso también lo vamos a reflexionar en un momento. Así pues, es evidente que el hombre es responsable de la mayor parte de sus aflicciones y que estaría librado de ellas si procediese en todas las circunstancias con sabiduría y prudencia. No es menos cierto que esas miserias son la consecuencia de nuestras infracciones a las leyes de Dios, y que si observáramos puntualmente esas leyes, seríamos felices por completo. Si no fuéramos más allá de lo necesario, en lo que se refiere a la satisfacción de nuestras necesidades, no padeceríamos las enfermedades que resultan de los excesos, ni experimentaríamos las vicisitudes que esas enfermedades acarrean. Si estableciéramos un límite para nuestra ambición, no nos preocuparía quedar en la ruina. Si no quisiéramos subir más alto de lo que podemos, no temeríamos caer. Si fuésemos humildes, no sufriríamos las decepciones del orgullo rebajado. Si pusiéramos en práctica la ley de caridad, no denigraríamos a los otros, no seríamos envidiosos ni celosos y evitaríamos las disputas y las disensiones. Si no hiciéramos mal a nadie, no temeríamos las venganzas, etcétera.
Supongamos que el hombre no pudiera hacer nada para evitar los otros males y que las oraciones fueran inútiles para preservarlo de ellos. ¿No sería suficiente con que pudiera evitar todos los que provienen de su proceder, de su forma de proceder? Ahora bien, en estas circunstancias se concibe fácilmente la acción que ejerce la oración, porque ésta tiene por objeto atraer la inspiración saludable de los espíritus buenos y solicitarles fuerza para resistir a los malos pensamientos, cuya realización puede resultar funesta para nosotros. En ese caso, ellos no apartan el mal, sino que desvían de nosotros el mal pensamiento que puede causar el mal. En nada obstaculizan los designios de Dios, ni suspenden el curso de las leyes de la naturaleza, sino que impiden que nosotros las transgredamos, encauzando hacia ellas nuestro libre albedrío. De todos modos, lo hacen sin que lo notemos, de una manera oculta, para no juzgar nuestra voluntad. El hombre se encuentra entonces en la posición de aquel que solicitaba buenos consejos y los pone en práctica, pero conserva la libertad de seguirlo o no. Dios quiere que así suceda para que el hombre sea el responsable de sus actos y a éste le corresponda el mérito de haber elegido entre el bien y el mal. Eso es lo que el hombre siempre puede tener la certeza de recibir si lo solicita con fervor. Y a eso pueden aplicarse en especial estas palabras: pedid y se os dará. La eficacia de la oración, aún reducida a esa proporción, ¿no daría resultados inmensos? Estaba reservado al espiritismo mostrarnos sus logros mediante la revelación de las relaciones que existen entre el mundo corporal y el mundo espiritual. No obstante, los efectos de la oración no se limitan a los que acabamos de señalar. La oración es recomendada por todos los espíritus. Renunciar a la oración es ignorar la bondad de Dios, es rechazar en cuanto a nosotros mismos su asistencia y en cuanto a los otros es despreciar el bien que podemos hacerles. Vamos a dejarle de momento ahí, ya que los ítems relacionados a la oración vienen muchísimos más, bien 3 o 4. Entonces, incluso esto lo podemos continuar la próxima semana, ya que es un tema de mucha relevancia para los tiempos que estamos viviendo. Entonces, vamos a discutir un poquito, reflexionar un poquito sobre todo lo que acabamos de leer. El primer pensamiento que debemos tener claro o definición es el fluido cósmico universal. Esto está definido claramente por los espíritus en el libro de los espíritus y básicamente lo comparan al aire. Es como decir, es como el aire cuando transmite el sonido, es como el canal por donde fluyen nuestros pensamientos. Y como lo menciona aquí en el Evangelio, fluyen sin importar el lugar, sin importar si estamos encarnados o encarnados, van literalmente hasta el infinito. Entonces, desde aquí ya se puede notar un poco el poder que tienen nuestros pensamientos. Debemos reflexionar sobre todo en eso. Muchas veces tenemos la tendencia a tener pensamientos bajos, a tener pensamientos negativos o pensamientos tristes, que eso, aparte de hacernos daño a nosotros, también transmitimos a través del fluido cósmico universal a las personas y espíritus que nos rodean. Entonces, así como los buenos espíritus nos ayudan a través del fluido cósmico universal, nosotros también podemos enviar cosas positivas o vibraciones negativas a través de nuestros pensamientos. Por eso siempre se nos recomienda en el espiritismo orad y vigilad. El vigilad aplica no únicamente a nuestras acciones y a nuestras palabras, sino también a nuestros pensamientos y a nuestros sentimientos, ya que eso generan vibraciones y con eso atraemos y somos lo que pensamos y lo que sentimos. La otra observación que debemos tomar en cuenta es que la oración,
cualquiera que sea, siempre va a estar sujeta a la voluntad de Dios. Cuando se habla en la Biblia y reflexionamos aquí en el espiritismo sobre el pedid y se os dará, hace referencia a eso, a que si es que nosotros tenemos una conciencia elevada, pensamientos elevados, vamos a pedir cosas positivas y cosas que sean posibles. Por ejemplo, fuerza en los momentos difíciles, fuerza ante las tentaciones, fuerza y conciencia ante nuestros propios defectos para poder superarlos. Entonces, si estamos conscientes de lo que pedimos, recibiremos de ello, recibiremos aquello. Pero en cambio, si nos falta conciencia y estamos en una mentalidad materialista, y pedimos, qué sé yo, bienes materiales o dinero, cosas así, eso no es realmente estar consciente de lo que necesitamos y no significa que lo vamos a recibir. Entonces, cuando pedimos, tenemos la conciencia de saber lo que es bueno para nosotros y eso es lo que recibiremos. Y otra parte muy importante que debemos destacar es que cuando oramos, los buenos espíritus nos ayudan, no evitando las pruebas o no evitando las tentaciones o retirándolas de nosotros, sino dándonos la conciencia, la calma, la luz y la fuerza que necesitamos para sobrellevar esa prueba, para resistir los bajos pensamientos, los malos instintos. Y al final de cuentas, después de recibir esa ayuda que muchas veces es, entre comillas, imperceptible para nosotros, pero que está ahí, que la sentimos, que vienen como sugerencias e intuiciones a nuestros pensamientos. Esa es la ayuda que recibimos. Y después de recibir esa ayuda depende de nosotros y de nuestro libre albedrío la decisión que tomamos. Si volvemos a caer o si caemos en una prueba o en una tentación, o si aprovechamos la ayuda que recibimos y nos sobreponemos a esta prueba y la superamos. Entonces, como dice aquí en esta reflexión del Evangelio, depende de nosotros y nosotros forjamos nuestra vida con nuestras acciones. La ley de causa y efecto nos habla claramente de ello. Básicamente, si actuamos mal, cosecharemos mal y lo mismo si hacemos el bien. Entonces, debemos también tomar en cuenta eso. La ayuda siempre está ahí, depende de nosotros y de nuestro libre albedrío superar las pruebas, superar las tribulaciones y las desviaciones y actuar de forma correcta. ¿Alguien desea hacer algún comentario? Nuestros compañeros aquí en Zoom. ¿Alguna pregunta, alguna reflexión? Sí, yo quiero hacer un comentario. Cuando hablamos de orar directamente, estamos hablando de orar con Dios sin intermediarios. ¿Cuáles serían los intermediarios? Como nos menciona en el Evangelio, los espíritus superiores son los intermediarios, los espíritus encargados de cumplir la voluntad de Dios, quienes están directamente trabajando de acuerdo a la voluntad de Dios. Esos son considerados intermediarios, entre comillas, por llamarlos de alguna forma. Son espíritus elevados, espíritus trabajadores, gestores de la voluntad de Dios. Claro, nuestra oración llega a Dios, pero Dios determina si recibimos esa oración o si nos concede lo que estamos pidiendo a través de estos trabajadores espirituales. O sea que estamos entendiendo que Dios, nuestro Señor, jamás nos evitará las pruebas, porque de alguna forma las pruebas, que les llamamos pruebas, son de pronto el libre albedrío, las decisiones que tomamos, lo que hacemos en la vida, las consecuencias de las cosas no hechas, y luego lo vemos como pruebas. También podemos verlo, las cosas que de pronto no precisamente han sido por decisión nuestra. Sin embargo, sabemos claramente que Dios siempre nos dará como prueba, entre comillas, algo que nosotros podemos sobrellevar, algo que no es algo que nosotros en nuestros hombros no tenemos la posibilidad de cargar. Entonces, únicamente, como tú bien dices,
la oración, la comunicación directa para pedir la fortaleza, para pedir la gran voluntad de tener un entendimiento claro que nos permita sobrepasar, que nos permita sobrellevar con un poco de paz, con un poco de tranquilidad, sin caer en la angustia, sin caer en el desasosiego, sabiendo que todo es pasajero. Es así, muchas veces en nuestros momentos de pruebas o de debilidades, lo primero que lastimosamente hacemos es preguntar el por qué, tratando de entender, tratando de pedir una justificación, una razón por la prueba que estamos pasando o estamos viviendo. Y normalmente lo segundo que se hace es pedir que nos quiten esa prueba, pedir que el sufrimiento se vaya. Pero sabemos que Dios es soberanamente justo y bueno. Todo lo que estamos viviendo tiene su razón de ser. Sabemos que las pruebas y las expiaciones pueden ser generadas por nosotros mismos en esta encarnación o de encarnaciones previas. Incluso hay muchos casos, esto también se puede ver en el libro Nuestro Hogar, No Solar, y también en Memorias de un Suicida, se puede ver casos de espíritus que pueden y que piden vivir pruebas complejas en su siguiente encarnación para poder básicamente librarse de eso y tener una conciencia más limpia y poder progresar y avanzar. Entonces, es muy probable que muchos de nosotros estemos viviendo pruebas, situaciones duras y complejas que pedimos vivir. Y claro, estamos bendecidos por el velo del olvido cuando estamos encarnados. No sabemos si lo pedimos o no, pero sabemos que es lo correcto y es muy probable que lo hayamos pedido. Entonces, en esos momentos de debilidad, pedir la fuerza para superar la prueba, para llevar nuestra cruz, como indica el Evangelio. Cada quien debe llevar su cruz. Y los buenos espíritus de Dios no nos van a quitar la prueba, pero nos van a dar la fuerza, el amor, los recursos y la paz para sobrepasarla. Ya depende de nosotros. Y al mismo tiempo, ese Dios es tan bueno y tan generoso con ese plan y esa forma tan divina de hacer las cosas, que si es que logramos sobrepasar la prueba o la expiación o la situación compleja que estamos viviendo, el mérito es para nosotros. Claro que recibimos la ayuda de Dios y de los benefactores, pero nosotros también nos llevamos cierto mérito de haber tomado la decisión correcta, de haber superado en esta encarnación la prueba y sabiendo que en una vida posterior, en el mundo espiritual y también en nuestra próxima reencarnación, seremos mejores, porque ya vamos curando y vamos sanando heridas que tal vez causamos en esta encarnación o causamos en encarnaciones pasadas. Entonces, debemos también un poco reflexionar en eso y cambiar nuestra forma de orar. No pedir que se nos retiren las pruebas o los problemas, sino todo lo contrario, pedir la fuerza y la luz del amor para sobrepasarlos. Porque también sabemos que si tenemos una vida quieta, una vida aislada, una vida sin situaciones que pongan a prueba nuestro crecimiento y nuestro desarrollo moral, no evolucionamos, nos quedamos estáticos. Y eso iría por principio en contra de la ley de progreso, de la cual ya hemos hablado anteriormente. ¿Alguien desea agregar algo, hacer algún comentario referente a esto? Voy a ver en Facebook si es que cuando tenemos una pregunta. Nubia Bernal nos pregunta en Facebook, cuando oramos, ¿se recibe por nuestro merecimiento? Sí y no, Nubia. Obviamente, si es que hacemos cosas buenas, recibiremos cosas buenas sin necesidad de orar. Mereceremos cosas buenas porque haremos el bien, pero sobre todo hay que hacer el bien jamás esperando merecimiento y sobre todo en la forma de orar, tratar de pedir no lo que queremos, sino sobre todo lo que necesitamos. Cuando tú o nosotros oramos por lo que necesitamos y lo hacemos de corazón, lo vamos a recibir y vamos a recibir la ayuda necesaria y las herramientas necesarias en esos momentos, en esa circunstancia, en ese tiempo específico. Entonces, no va tanto en cuanto a merecimiento, sino más a la circunstancia y sobre todo a la intención de tu oración.
De momento no hay más preguntas en Facebook. ¿Alguien más tiene algún comentario en Zoom antes de pasar al curso de trabajadores espíritas? ¿Preguntas? No. Perfecto. Es un tema muy interesante. Como les digo, la próxima semana vamos a analizar el resto de ítems de este capítulo. De nada, Nubia. Y de todas formas, obviamente, al final de esta charla podemos continuar discutiendo sobre ese tema o sobre el curso de trabajadores espíritas. Voy a compartir mi pantalla y vamos reflexionando en el curso de trabajadores. La semana anterior habíamos leído un poco sobre cómo el espiritismo está conectado a la ciencia. Habíamos leído un poco también sobre y reflexionado sobre la metodología que Alan Kardec, el codificador, empezó a usar al momento de codificar el libro de los espíritus y sobre todo lo útil que fue para el desarrollo de la doctrina, toda la formación científica y catedrática que tuvo Alan Kardec antes de entrar de lleno a lo que es el espiritismo. Pudimos ver que básicamente el espiritismo es una doctrina de carácter científico con consecuencias religiosas y morales y que básicamente fue desarrollada con un método científico rigurosamente probado antes de ser publicado. Vamos a leer un poquito más sobre la conexión entre el espiritismo y el aspecto científico. 1.2. El espiritismo no es del alcance de la ciencia. El hecho de que la ciencia le ofrezca al espiritismo apoyo y confirmación no le garantiza, por lo tanto, competencias para pronunciarse acerca de este espiritismo. Los siguientes son los argumentos presentados por el codificador al respecto. Las ciencias ordinarias se sustentan en las propiedades de la materia, que se puede experimentar y manipular libremente. Los fenómenos espíritas reposan en la acción de inteligencias dotadas de voluntad propia y que nos prueban a cada instante que no se hallan subordinadas a nuestros caprichos. Las observaciones no pueden, por lo tanto, ser hechas de la misma forma, requieren condiciones especiales y otro punto de partida. Querer someterlas a los procesos comunes de investigación es establecer analogías que no existen. La ciencia propiamente dicha es, pues, como ciencia, incompetente para pronunciarse acerca del espiritismo. No tiene que ocuparse con eso. Y cualquiera que sea su juzgamiento, favorable o no, no tiene ningún peso. Es importante considerar que, al referirse a las ciencias ordinarias, Kardec hacía alusión a las ciencias positivistas clasificadas por Augusto Comte en matemática, astronomía, física, química, biología y sociología. Aquí una reflexión corta referente a esto es que básicamente van de la mano el espiritismo con la ciencia. La una no puede juzgar a la otra y la otra no puede juzgar a la una. Básicamente se complementan, como podemos ver aquí. Entonces, principios netamente científicos no pueden juzgar al espiritismo y viceversa. Es simplemente un complemento que se hacen entre la ciencia y el espiritismo. Vamos un poquito a reflexionar y a leer sobre el método de investigación científica de los fenómenos espíritas. Básicamente, cómo inició todo en cuanto a la codificación y a las observaciones de Kardec. El método adoptado por Alan Kardec en la investigación y comprobación del hecho mediúmnico, instrumento comprobatorio de la existencia y comunicabilidad del espíritu, es el experimental,
aplicado a las ciencias positivas, fundamentado en la observación, comparación, análisis sistemático y conclusión. Son sus palabras. Como medio de elaboración, el espiritismo procede exactamente de la misma forma que las ciencias positivas, aplicando el método experimental. Hechos nuevos se presentan que no pueden ser explicados por las leyes conocidas. Él los observa, compara, analiza y, remontándose de los efectos a las causas, llega a la ley que los rige. Después le reduce las consecuencias y busca las aplicaciones útiles. No estableció ninguna teoría preconcebida. Así, no presentó como hipótesis la existencia y la intervención de los espíritus, ni el perespíritu, ni la reencarnación, ni cualquiera de los principios de la doctrina. Concluyó por la existencia de los espíritus cuando esa existencia resultó evidente de la observación de los hechos procedentes de igual manera como los otros principios. No fueron los hechos que vinieron a posteriori a confirmar la teoría. La teoría es la que vino subsecuentemente a explicar y resumir los hechos. Es pues rigurosamente exacto decirse que el espiritismo es una ciencia de observación y no producto de la imaginación. Las ciencias solo hicieron progresos importantes después de que sus estudios se basaran sobre el método experimental. Hasta entonces, se cree que ese método solo era aplicable a la materia y posteriormente pasó a serlo también a las cosas metafísicas. Apliqué a esa nueva ciencia como hiciera hasta entonces el método experimental. Nunca elaboré teorías preconcebidas. Observaba cuidadosamente, comparaba, deducía consecuencias. De los efectos procuraba remontarme a las causas por deducción y por encadenamiento lógico de los hechos, no admitiendo por válida una explicación, sino cuando resolvía todas las dificultades de la cuestión. Vamos a reflexionar un poquito sobre esta parte de aquí. Como nos damos cuenta, Alan Kardec, utilizó un método totalmente científico, así como fue como en la química vemos los efectos y experimentamos con la materia, al igual que en la física. Alan Kardec hizo lo mismo, empezó con la observación, como pudimos ver en capítulos anteriores del curso de trabajadores. Todo empezó en cuanto a las mesas giratorias y a las mesas parlantes. Entonces Kardec pudo ser parte de estos fenómenos, pudo verlos, y el fenómeno en sí fue el efecto. Kardec trató de buscar la causa y la analizó hasta darse cuenta que esas comunicaciones eran comunicaciones inteligentes, generadas por espíritus que tenían y querían dar un mensaje. Él nunca, como menciona aquí, él nunca tuvo teorías preconcebidas, como muchos de las personas que asistían a ese tipo de espectáculos de las mesas giratorias tenían cierto tipo de teorías. Kardec fue muy neutral en esto y básicamente ahí podemos ver la ética científica que tiene él al no generar teorías preconcebidas. Fue de forma muy neutral, observó cuidadosamente, comparando lo que sucedía en cada una de las reuniones y experimentando poco a poco, básicamente del efecto que fueron las mesas giratorias, fue investigando poco a poco hasta llegar a la causa, que eran los espíritus. Y más atrás, obviamente, como sabemos, la definición de Dios, causa primera de todas las cosas. Entonces es importante denotar esto y la diferencia que Kardec remarca aquí en comparación al resto de ciencias más estáticas como la química o la física.
No sé si tienen alguna pregunta referente a esta parte, a cómo fue la observación o cómo Kardec estableció la ciencia para poder analizar el espiritismo, el método científico que siguió. ¿Tienen comentarios o tienen alguna pregunta tal vez en Zoom o en Facebook? Hay una parte importante dentro de la lógica kardeciana, es que la palabra fe razonada es como el eje conceptual de la fe espírita. Por una razón, en el Evangelio explica que la fe que no puede resistir a los embates de la razón, evidentemente queda como un fanatismo dogmático, pero la fe que puede contrastarse con la razón, más bien fortalece el deseo de descubrir a la divinidad. Es decir, la fe razonada y la percepción científica del espiritismo lo que hace es fortalecer el sentido de tu fe porque te la presenta con argumentos lógicos. Entonces ese es uno de los principios de buscar causas, de buscar efectos. Es decir, es una fe con un propósito muy coherente y muy establecido. Gracias, Harold, por tu comentario. Es así, básicamente, en lo personal y en el caso de muchas personas, tengo entendido que esa es una de las razones que nos vemos identificados con el espiritismo, que no es una doctrina como que te dice esto es así y uno pregunta por qué, porque sí. No, eso es todo lo contrario. Esto tiene un razonamiento, una investigación, una lógica muy profunda. Que claro, a través del curso de trabajadores espíritas la vamos investigando y la vamos entendiendo poco a poco. Es así, el espiritismo se caracteriza por eso, por el razonamiento lógico desde el principio y hasta llegar a una fe razonada. Otra cosa más, Diego, que es importante recordar, que todo lo que Kardec, sin las herramientas tecnológicas del siglo XX, de los temas que él habló, de la oración, del tema de la reencarnación, que en ese tiempo no tenían todas las herramientas de comprobación, que recién comenzaban con la parapsicología, pero en el siglo XX todo lo que está escrito en la codificación espírita alcanza comprobaciones científicas. Las teorías reencarnatorias encuentran un fuerte asidero en los estudios del doctor Banerjee, en los estudios de Ian Stevenson, de Brian Weiss, las teorías de oración, el tema del estudio de los fluidos benéficos de la oración, encuentran su asidero en la doctora Elizabeth Targ, el doctor Randolph Pyrt. Es decir, el siglo XX fue como el siglo que consolidó mucha de esa parte científica, comprobando las evidencias, y Kardec, orientado por la sabiduría de los espíritus, evidentemente tenía esa percepción ya de la realidad que nunca fue en ningún momento negada por la ciencia, sino más bien comprobada en todas sus instancias. Eso es así, es así. Gracias, Carol, por esa reflexión. Y como sabemos, y esto se conecta un poquito, y para ir cerrando, se conecta un poco con lo que leímos en el Evangelio, en los momentos que vivamos pruebas o que tengamos la oportunidad de ayudar, de colaborar, en este caso, Kardec, la misión, una misión tan grande que fue codificar el espiritismo, recibiremos siempre la ayuda, las herramientas que necesitemos. Y claro, luego ya depende de nosotros lo que hagamos con ello. Kardec tuvo la ética y la moral, la dedicación y el amor para entregarlo todo por la codificación espírita de la cual hoy disfrutamos tanto y nos sentimos tan agradecidos. ¿Alguien más desea hacer algún comentario, alguna pregunta tal vez en Facebook, en Zoom? Sí, yo quisiera decir algo. Nosotros, o sea, los seres humanos, y creo que la mayoría o todos, siempre nos estamos preguntando desde nuestros inicios, nos preguntamos, o sea, sobre todas las cuestiones internas sobre Dios, sobre la existencia de Dios, sobre los cuestionamientos de las formas de pensar de las diferentes personas, de la religión. Y creo que
todo este cúmulo de preguntas eh, forman parte de una oración, un pedido para tener esclarecimiento. Y creo que esto nos ha llevado o nos ha traído a reunirnos aquí, este grupo de personas, eh, con avidez de conocimiento, de esclarecimiento. Estamos unidos por un sentimiento de curiosidad, un sentimiento de esperanza, de búsqueda, y las respuestas son dadas. Creo que en este caso la oración está siendo pedid y se os dará. Entonces creo que hemos recibido. Eso nada más quería decir. Gracias, Mireya, por tu reflexión. Es así, muchas, quién sabe, durante cuántas existencias habremos pedido tener ese conocimiento mientras estamos encarnados y nos llegó en el tiempo correcto. No nos llegó antes, no nos llegó después. Algunas personas en esta encarnación a edades un poco más adultas, a otras personas o incluso a otros espíritus mientras son niños, y nos llegará siempre en el tiempo correcto, tanto conocimiento, tanto consuelo, y eso es la doctrina, o sea, es una fe razonada, pero hay tantos calificativos o tantas cosas positivas que nos trae. Como tú dices, estamos hablando de una esperanza, estamos hablando de respuestas, estamos hablando de fe, estamos hablando de fortaleza, estamos hablando de amor, de caridad, de perdón, de evolución, de tantas cosas positivas que esta maravillosa doctrina nos trae. Y como todo, como toda bendición que recibimos, depende de nosotros qué es lo que hacemos con ella. No es coincidencia que estemos en este grupo y que cada vez podemos compartir esto con más personas a través de medios digitales en medio de esta pandemia que estamos viviendo. Entonces, estamos haciendo bien las cosas y depende de nosotros lo que hagamos, no únicamente con el espiritismo, sino con todo lo que recibimos. Recuerden que todo lo que recibimos le pertenece a Dios. Nosotros solo somos administradores, tanto de lo material como de lo intelectual. Depende de nosotros qué hacemos con él. Gracias, Mireya, por tu reflexión. ¿Alguien más quiere agregar algo antes de finalizar el estudio de hoy? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Facebook no hay preguntas, en Zoom tampoco. Perfecto. Vamos a cerrar el estudio de hoy con una oración y al final haremos un par de anuncios antes de finalizar la sesión. Cerramos nuestros ojos. Divino Padre, Divino Creador de Dios, te damos gracias por la bendición del espiritismo, doctrina de amor, de fe y de consuelo en nuestras vidas, por brindarnos las respuestas que tanto ansiábamos por tanto tiempo, en tu tiempo divino siempre. Gracias, Dios mío. Gracias por escuchar nuestras oraciones, por ser un Padre misericordioso, soberanamente justo y bueno, amoroso, que nos das no lo que queremos, sino lo que es mejor para nosotros. Te pedimos, Dios mío, que por favor continúes actuando de esa forma tan perfecta, tan divina, y que sobre todo nos llenes de la conciencia de saber que todo lo que viene a nosotros es lo perfecto, es lo correcto. Ayúdanos a reemplazar la queja por el entendimiento y por el agradecimiento, por el aprecio a todo lo que viene de ti, porque sabemos que es perfecto, que es justo y que es divino, que es lo que necesitamos para nuestro crecimiento. Te pedimos, Dios mío, que permitas, nos ayudes y nos enseñes a compartir todo lo que recibimos de ti, sobre todo en este tiempo de transición planetaria que estamos viviendo. En medio de esta pandemia, ayúdanos a compartir el alimento, la palabra, el consuelo, el amor, todo lo que es tuyo y te pertenece. Bríndanos la oportunidad de compartirlo y sobre todo ayúdanos a estar conscientes de esas oportunidades para poder ayudar, consolar, fortalecer a nuestros hermanos más necesitados.
dedicamos este evangelio, el estudio de hoy y todo el amor de estas oraciones a ellos, a quienes están luchando por sus vidas, víctimas de este virus, en esta pandemia, a quienes viven soledad, problemas económicos, problemas materiales, a quienes les falta el alimento, quienes están en las calles, quienes son víctimas de enfermedades psíquicas, de depresiones y piensan que el suicidio es una opción. Llénales del consuelo, de la luz, del amor, de la fuerza que necesitan para sobrepasar esta prueba. Y ayúdanos a nosotros y bríndanos las oportunidades de consolar, de ayudar y de servirte, nuestro Divino Padre. Nos encomendamos a ti, Divino Creador, agradeciéndote por las enseñanzas de nuestro Maestro Cristo Jesús y pidiéndote tu bendición para todo lo que hagamos en esta nueva semana. Que así sea. Antes de finalizar la reunión de hoy, tenemos un par de anuncios que hacer. Voy a compartir mi pantalla en un momentito. Dame un momento. Como lo estamos anunciando al final de cada reunión, tenemos una librería en el Centro Espírita Francisco de Asís en Quito, Ecuador, donde disponemos de muchos libros espíritas, aparte del Pentateuco de Allan Kardec. Disponemos de libros de Chico Javier, disponemos de libros de Joana de Angelis con Divaldo Franco, como Vida Feliz. También libros el libro de Juan Danilo Rodríguez, Notas del Corazón. Si es que están interesados, especialmente en estos tiempos tan complejos, es muy recomendable realizar lecturas positivas, lecturas productivas que nos ayuden a mejorar, a evolucionar y también a recibir ese consuelo y amor y fuerza que necesitamos. Entonces pueden contactarse por teléfono a este número aquí en Ecuador, el 099-970-7238, y pueden preguntar por el catálogo de libros de los cuales disponemos. Y también estamos en medio de una campaña, en medio de la pandemia, se llama Compartiendo el Pan, donde estamos tratando de recoger donaciones, no únicamente económicas, sino también de alimentos no perecibles, de ropa y de todo lo que pueda servir a nuestros hermanos que están viviendo situaciones incluso más complejas que las nuestras, que están en las calles sin hogares y sin alimentos. Entonces, si están interesados en colaborar de una u otra forma con nuestra campaña del Centro Espírita Francisco de Asís y de la Fundación Espírita Luz Fraterna, pueden contactarnos por teléfono al número de teléfono que aparece en pantalla para poder coordinar cómo podemos recibir su ayuda y sus donaciones. De corazón les agradecemos desde ya por todo lo que pueden brindar para nuestros hermanos más necesitados y practicar de esa forma la caridad que nos enseñó nuestro Maestro Jesús. De momento, eso es todo por el día de hoy. Agradecemos a las personas que nos acompañaron en Facebook. Están las personas que nos acompañan siempre desde Chile, desde Brasil, desde Colombia. Les mandamos un abrazo fraterno y les invitamos a la charla de nuestro hermano Juan Danilo Rodríguez en Mansao de Camino, que empezará en 5 minutos. Entonces, a través de los canales oficiales de YouTube y de Facebook de la Mansión del Camino, en 5 minutos podrán ver la charla de nuestro hermano Juan Danilo. Les deseamos lo mejor para esta nueva semana y les deseamos en la próxima actividad abierta, que es el estudio del Libro de los Espíritus, el día miércoles, cuarta-feira, a las 4 de la tarde, hora de Ecuador. Un abrazo fraterno para todos.